análisis de la 100.5. Así es, estás en Pauta de Análisis, son 8:07 de la mañana y también hay mucho por analizar y ver lo que ha sido las últimas semanas. Hay varias leyes en el Congreso, hay actuaciones políticas, hay una situación en la derecha. De eso queremos conversar esta mañana con el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos además su contacto tempranito aquí en Radio Pauta. ¿Cómo le va, senador? Buen día, Constanza Santamaría y Claudia Álamo por acá. Hola Claudia, un gusto saludarlas a ambas. ¿Qué tal, senador? Un gustazo para nosotras también. Encantado. Partamos por lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Claro, si bien no alcanzó a llegar, ¿cierto?, la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá, así que me imagino que ya liberado ese punto podrán manifestarse los senadores, que si no, no pueden hablar sobre el tema porque actúan como jurado. Ayer uno de los puntos que llamó la atención, y bueno, se dijo desde un principio que Evópolis desde un principio dijo que no estaba a favor de esta acusación, fueron los únicos de Chile Vamos que estuvieron en contra, pero llamó mucho la atención la intervención del diputado Undurraga, de su partido, cuando dice cómo nos cambia la vida, muchachos, hace 2 años y medio atrás nosotros estábamos en el gobierno y por los mismos argumentos que hoy día se están utilizando, defendíamos férreamente a todos y cada uno de nuestros ministros, e incluso 2 veces al presidente Piñera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas? Bueno, dicen que esas declaraciones se sacaron ronchas en una parte de Chile Vamos, que estaban, incluso algunos dijeron que era el momento de evaluar si Evópolis debía seguir en la coalición. Usted, me imagino, y quiero preguntarle primero, ¿coincide con los dichos del diputado Francisco Undurraga ayer en la Cámara de Diputados? A ver, Connie, primero, creo que Pancho Undurraga tiene toda la razón. Yo no, a mí esta idea de que hay una derecha firme y una derecha cobarde, me parece que es absurda. Acá la primera cosa que hay que señalar, y por qué defiendo también a Pancho, porque cuesta en momentos en que todo el mundo, un cierto sector, va exclusivamente para un lado, también tener una voz disidente. Lo defiendo porque acá la acusación constitucional no se perdió por 2 votos, se perdió por 16 votos. Entonces, si tú quieres el día de mañana coordinarte precisamente para tener una estrategia, porque esto tiene obviamente que tiene que tener una bajada jurídica, evidentemente, pero tiene una bajada política, tú no coaccionas a tu compañero de acción política, por decirlo así, exclusivamente a través de súmate y ahí veremos, ¿verdad? Acusaciones constitucionales que están a veces mal redactadas, a veces mal hechas. Una acusación constitucional deja fuera a una persona durante 5 años. Pero perdón, ¿eso fue la razón de fondo, Luciano Cruzcoque, que la acusación presentada por republicanos estaba mal hecha, era débil? ¿Esa fue la razón por la cual Evópolis se desmarca? No, la razón, la razón es que la acusación constitucional es un instrumento serio, es un instrumento de última ratio que se ha transformado en la frivolización de un mecanismo para hacer oposición, y que nosotros, ¿verdad? Yo fui jefe de bancada 4 años durante el gobierno del presidente Boric, sufrimos con más de 11 acusaciones constitucionales, 2 contra el presidente Piñera, ¿verdad? Nosotros tuvimos al presidente Boric en el Senado, a la ministra Vallejo y a Jackson defendiendo una acción 2 veces contra el presidente de la República. Entonces, acá no es sencillamente decir, mire, nosotros banalizamos un instrumento que tiene que ser serio, es evidente y nadie puede defender que la acción en materia de seguridad del gobierno deja mucho que desear, en materia de homicidio, en materia de migraciones, ¿verdad? Nadie está defendiendo aquello, pero a nosotros también nos tocó, contra una oposición muy frívola, defender precisamente los instrumentos de la democracia y la democracia como tal. Y espero que con esto el gobierno recoja cañuela, haga cambios en materia de gestión y efectivamente podamos mejorar aquellos asuntos en los que les ha costado mucho entrar en veredas. Y recordemos que al gobierno le costó mucho recoger una agenda que le fue impuesta en el fondo desde el Senado. Acá la agenda del fast track legislativo en materia de seguridad, cuando el gobierno se oponía a leyes como la misma ley antiterrorista que estamos viendo, la ley Naín Retamal y toda la ley de seguridad que en su momento votaron en contra, fue impuesta desde el Senado, ¿verdad? A través de lo que propuso el senador Coloma siendo presidente y desde nuestro sector político. Entonces, pero distinto es que pretender que acá se coaccione a través de una falta de diálogo, ¿verdad? Para votar por un proyecto que además
en cuyos esos 2 votos que usted señala fueron absolutamente Bien. intrascendentes, perdió por 16. Entonces, acá si tú vas a apuntar a hacer una coordinación o una acción política conjunta, lo mínimo que puedes hacer antes es sacar al menos, no sé, un papelito, una calculadora, una planilla Excel y contar los votos antes, si no lo demás es una irresponsabilidad. Ya, ¿fue una irresponsabilidad lo que hizo Republicanos y Chile Vamos con esta acusación? Yo lo que creo es que acá, de pronto, por tratar de hacer un punto político fuerte, porque todo el mundo sabía si esto no es una posición que se haya señalado a último minuto, no es que salieron como de repente dijeron, mira, yo en realidad voy a votar en contra. Esto se dijo desde el primer momento, esto no tenía los votos, no estaba preparado. Entonces, y esto ya ha sucedido varias veces, ¿verdad? Por eso Si le tú pregunto, usted habla de que si no es una irresponsabilidad, le pregunto directamente si fue una irresponsabilidad que los republicanos, apoyados por Chile Vamos, presentaran esta acusación en contra del ministro. Yo no voy a entrar en calificativos, pero los resultados creo que hablan por sí mismos. ¿Ah? Si tú vas a hacer una acusación constitucional que quiere que tenga resultados, lo mínimo que haces, en vez de emprender una acción absolutamente individual, lo que buscas hacer es generar diálogo y generar unas ciertas previas reuniones para ver cómo se pueden abordar estos asuntos conjuntos. Senador de Evópolis, senador Luciano Cruzcoque, esto también mostró el trasluz de días difíciles en el mundo de la oposición, de la derecha, de distancia, de diferencia, que los vimos respecto del sueldo de Marcela Cubillos, que lo hemos visto en torno a varios otros temas en la agenda. Y aquí se vuelve a evidenciar, ¿no es cierto?, posturas distintas, por ejemplo, respecto de la acusación constitucional. Lo vimos también respecto de la acusación constitucional que se retiró del presidente Gabriel Boric. Entonces, en esta descoordinación hemos visto lo que usted señala, epítetos de una derecha dura o de una derecha puramente, químicamente pura, digamos, y una derecha cobarde, que es donde los apuntan a ustedes, a Evópolis. ¿Cómo se sigue caminando y cómo se quiere ser gobierno si se están hablando de derechas cobardes y derechas? Mira, ¿sabes lo que pasa, Claudia? Que yo creo que en esto hay que ser bastante prudente en todo, porque hoy día el elemento de las redes sociales y el elemento de tratar de diferenciarse acicateado además por el hecho de que tú necesitas hablarle a esquemas de muy bajo porcentaje para conseguir, por ejemplo, adhesión para una candidatura a diputado, para ser electo diputado, te llevan precisamente a adoptar trincheras y nichos que la verdad que hablan poco con el sentido común más mayoritario. El sentido común que puede llegar a 50+1 y aspirar a gobernar se necesita poco. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con algunos elementos. Primero, el hecho de que efectivamente Republicanos existe, apareció, no son un fenómeno exclusivamente chileno, lo hemos visto en Francia, en Alemania, en España, se da en Estados Unidos también, pero por efecto del sistema electoral no es su forma partidaria, y que está potenciado por una parte por el efecto de redes sociales, y claramente eso produce tensión en una centroderecha que ha gobernado primero, 2 veces, ¿verdad? Y la obliga o a tomar posiciones más rígidas o bien a acordar términos de convivencia y sentarse a conversar, asunto que no ha sucedido. Y yo creo que no ha sucedido también porque los calendarios electorales desde los plebiscitos constitucionales en adelante no lo han permitido. Y claramente la mesura parece ser menos atractiva para las redes sociales, ¿verdad? Y han faltado esos espacios de reflexión. Pero yo no me refiero a las redes sociales, me refiero a las declaraciones que han hecho diputados de republicanos que están enojadísimos con Evópolis y vienen ya marcando distancia con ustedes por las maneras en que se han diferenciado. Lo digo por lo que decían ayer diputados de Renovación Nacional y de la UDI, frente a lo cual, por ejemplo, Pancho Undurraga salió a decir: yo creo que tenemos que llegar a la presidencia con votos y no votando a los ministros de Estado. Esa fue como la respuesta. Es decir, hay hoy día en curso una tensión importante entre Evópolis, el partido al que usted pertenece, y el resto de la derecha. Eso no está, no es en las redes, es lo que uno está viendo respecto de ustedes mismos. Sí, pero yo te estoy explicando, Claudia, por qué se produce. Ah, ya, te entiendo. Pero este fenómeno. ¿Te fijas o no? Entonces, yo creo que acá, obviamente, acá, si tú quieres emprender, como te digo, acciones políticas conjuntas, tienes que tener mayor diálogo, mayor reflexión conjunta. Si eres oposición, nosotros en el Senado la hemos tenido también integrando en su momento a demócratas, por ejemplo, la bancada, cuando yo, siendo jefe de bancada en el Senado, integramos a Jimena Rincón y a Matías Walker cuando estaban fuera, y teniendo diálogos precisamente para tratar de hacer acciones políticas conjuntas. Pero
tirándonos la pelota de un lado a otro, ¿verdad? Esto no resulta como oposición. Y claramente también hay una disputa legítima de quién quiere llegar a gobernar el próximo año, en el entendido de que el gobierno va cuesta abajo en la rodada y nosotros, o la oposición, tiene mayores posibilidades de llegar al poder. Otro elemento que yo creo que también coopera en esto, o es incidente, es que la muerte del presidente Piñera. Bien. Actúa efectivamente como un elemento ordenador dentro del sector y que bueno, Y que se produce, y que estamos conversando con el senador Luciano Cruzcoque. ¿Está ahí, cierto, senador? sí. Ah, ya, que lo habíamos perdido. Claro, y usted nombra y menciona la muerte de Sebastián Piñera como un líder que aunaba, ¿cierto? Aunaba a todo, por lo menos a todo Chile Vamos. Y por eso ayer cuando uno escuchaba, digamos, bajo cuerda, que era el momento de evaluar, estaban tan enojados algunos de Chile Vamos con ustedes, que decían que era el momento de evaluar la continuidad de Evópoli en la coalición. ¿Qué responde usted a eso? Mire, acá es que son todas cosas tan absurdas, Connie. La coalición se funda sobre la base de Evópoli, que en ese momento también era un movimiento. Evidentemente que la coalición de Chile Vamos responde a la vocación de los dos gobiernos del presidente Piñera, ¿verdad? Que es la primera vez que llega democráticamente después de 50 años al poder un gobierno de derecha. Entonces, creo que el elemento, la falta de carencia de el presidente Piñera, que durante 20 años actuó como elemento ordenador, porque era el candidato natural, 3 veces candidato, 2 veces presidente, subsecretario, ministro, jefe de servicio, seremi, ¿verdad? Y mucha gente que impulsó a entrar, yo mismo, al servicio público de manera activa, ha dejado un forado grande y no hemos tenido el tiempo. También yo escribí hace algún tiempo una columna en el Mercurio que decía derecha quo vadis, ¿verdad? Claro. Y creo que no hemos tenido los momentos de reflexión para poder efectivamente plantearnos cuál va a ser el destino, no solamente de Chile Vamos, sino de todo lo que es oposición a la izquierda, con la carencia del presidente Piñera hacia adelante. ¿Y no debiera ser Evelyn Matei, de alguna manera, la sucesora en ese sentido de líder que une a Chile Vamos? ¿Ella no debiera cumplir un rol de aunar a Chile Vamos de una manera más activa? Yo creo que lo hace, pero lo hace también dentro de las limitantes que tiene como alcaldesa. Está recién saliendo del cargo de alcaldesa. Y sería muy no ha salido en la práctica. Claro, la práctica, claro. Pero, claro, porque no es candidato, ni siquiera ha salido. Sigue alcaldesa. Y segundo, acá también un poco las culturas de los sectores operan con una cierta inercia, ¿verdad? ¿No? Y yo creo que, claro, si eventualmente Evelyn Matei llega a ser presidenta, probablemente va a poder ordenar de mejor manera que yo, como ha sucedido también, a pesar del desorden en el oficialismo, los gobiernos aglutinan políticamente. Sí. Luciano, y yo creo que puede serlo, pero creo que sería injusto exigírselo hoy. Y por eso que cabe también en los mismos partidos políticos, muy debilitados también por el sistema electoral. Eso es otro tema que yo creo que hay que tocar con mucha fuerza, que yo soy insistente desde el año 2018 en la Cámara de Diputados, en que hay que ordenar políticamente Luciano, no se busca la multifragmentación que estamos viviendo. Sí, hablamos con el senador Luciano Cruzcoque, que el tiempo vuela, pero a propósito de Evelyn Matei, de lo que viene y de lo cierto de cómo la oposición se prepara para competir, para llegar a la moneda, a mí me llamó la atención el debate que hay en sectores de la derecha respecto de ¿para qué es el gobierno? ¿Con qué sentido? Y estuvo con nosotros esta semana Elan Larraín Mate, militante de su partido de Evópoli, que decía, y que lo ha puesto además en redes sociales, como ¿para qué? O sea, es tan importante como llegar a la moneda es saber para qué se va a gobernar, porque si no, en ese sentido, probablemente te puede hacer más un costo que un logro. ¿Usted también tiene esa sensación de que la derecha tiene que concentrarse en cuál va a ser el relato y el sentido de llegar al gobierno? Y si no, que mejor no. Sí, es que siempre se ha achacado. Yo soy bien autocrítico cuando hay que hacerlo. Yo lo recordaba. Esto que produjo también cierto movimiento al interior del sector, preguntando para dónde íbamos en algún momento. Sí.
Y es cierto que todos estos elementos que hemos mencionado, ¿verdad? La emergencia de un grupo que antes no existía como republicano y cómo la centro-derecha más tradicional se para a ese respecto. El hecho de la fragmentación electoral y la muerte del presidente Piñera, entre otros, las sucesivas elecciones, no nos han permitido tener una reflexión. Sin embargo, yo creo que bajo ningún punto de vista existe la idea dentro de Chile Vamos, y creo que la oposición completa, de renunciar a la idea de gobernar, porque todavía estamos tratando de enhebrar un relato, ¿verdad? El relato de la centro-derecha en general tiene que ver con la promoción de las libertades, del mérito, de la responsabilidad fiscal. Entonces creo que Hernán Larraín decía... creo que la idea de a veces son frases que quedan mal hilvanadas o que no se logran terminar del todo, pero que no creo que conceptualmente Hernán Larraín piense que no debamos llegar a gobernar porque quería gobernar. Le leo las declaraciones que hizo en la Radio Amiga, en Radio Duna, la semana pasada. Dijo Hernán Larraín: si las circunstancias son las mismas, yo prefiero no llegar a la moneda. Con este Chile Vamos es extraordinariamente delicado tener sueños grandes. Bueno, pero esa es la opinión de Hernán, yo no estoy de acuerdo. Ya, usted no está de acuerdo. No. Senador, quiero llevarlo dentro de lo que se pueda referir. Ayer la Corte Suprema removió a Ángela Vivanco de la Corte Suprema, digamos, del máximo tribunal, pero sigue su curso la acusación constitucional en su contra. Hay dos, de hecho, una que ya fue una presentada por la oposición, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que el martes la verían ustedes en el Senado. ¿Tiene sentido seguir adelante con una acusación constitucional considerando que ya Ángela Vivanco fue destituida de la Corte Suprema? Mire, la verdad que me da lata repetir la monserga fome que nosotros no podemos pronunciarnos como senadores, pero efectivamente es así. Pero claro, pero me imagino que lo que ustedes no pueden hacer es pronunciarse sobre el fondo de la acusación. Yo me refiero digamos, a la forma, si tiene sentido seguir adelante, no por el fondo, sino que por el hecho de que ella fue destituida. Sí, lo que pasa es que ya se dio cuenta que y nosotros lo vamos a ver el día martes, conjuntamente con la acusación constitucional contra el ministro Muñoz. Entonces, yo tengo la idea que hay que verla, al menos esa. Desconozco qué irá a pasar con la que está ahora, con la que no se ha dado cuenta todavía en la Cámara de Diputados. Yeah. Pero no puedo pronunciarme al respecto por razones evidentes. Yeah. Senador Luciano Cruzco, que el tiempo voló, pero lo último, agenda de seguridad. Ley antiterrorista. Hay una discusión fuerte y no solamente en este caso con el oficialismo, pero que tiene que ver con cómo se avanza en esta agenda y sobre todo especialmente con esto que se ha llamado la intervención telefónica. Ahí entiendo que se opone el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero también Evópoli ha marcado distancia en esta idea de monitorear el tráfico de teléfonos móviles, de rastrear los datos de educación a los usuarios. Sí, es que hay que distinguir dos cosas. Sí. Una, la oposición del Partido Comunista y del Frente Amplio a que haya intervenciones de lo que se llama el IMSI Catcher. El IMSI Catcher es un elemento que permite rastrear movimientos de metadatos, ¿verdad? En ciertas áreas geográficas. Yo estoy completamente de acuerdo con que eso se puede utilizar, sobre todo en una ley antiterrorista. Hoy día tenemos escasas herramientas para poder efectivamente detectar actividad terrorista, grupos terroristas. Esta ley creo que es un avance en esa materia, pero al final del inciso del IMSI Catcher en discusión, se incorporó la ley de drogas solo en 3 regiones. Eso fue una incorporación que hizo la Cámara de Diputados. Y la verdad que eso puede producir que todo el inciso completo vaya al Tribunal Constitucional y con eso tener una ley sin IMSI Catcher, que me parece que es una herramienta fundamental, a diferencia del Partido Comunista y del Frente Amplio. Por ende, la abstención nuestra fue para que vaya a mixta para arreglarlo, lo cual era un acuerdo transversal desde el Partido Socialista hasta Renovación Nacional para que eso se arregle en mixta y no finalmente que alguien haga el requerimiento al Tribunal Constitucional y la ley quede eventualmente sin ese artículo que es fundamental. Ese es el nudo. El detalle. Perfecto. Sí, porque es importante decirlo al revés. Mientras más herramientas tengamos en manos bien articuladas de la Fiscalía o de los jueces para poder hacer trabajo antiterrorista, que es muy necesario, sobre todo en la zona de la Araucanía, mejor. Bien. Solo para terminar, senador Cruzco, ¿usted va a dar su voto a favor de Dorothy Pérez como Contralora General de la República?
Me parece que es un muy buen nombre, me parece que es un muy buen nombre y creo que hoy día transversalmente su trabajo ha sido valorado. Así que a mí me gusta la propuesta que ha hecho el gobierno en ese sentido. No. Y lo último, ya que estamos tan preguntones esta mañana, el senador Luciano Cruzcoque, ahora pasan al Senado las acusaciones constitucional contra la ministra Ángela Vivanco, la exministra, y Sergio Muñoz. Ustedes Sí. en la derecha se están organizando, hay reuniones para ver, por ejemplo, cómo va a ser esa votación, porque va a ir por separada en torno a una figura como la de Sergio Muñoz. Mire, a diferencia de la Cámara de Diputados, esto no se ve como un paquete, ¿verdad? Sino que se va Sí, viendo por como- eso le digo, Separan, como va sí. separado, si Hay que- en torno a la sí, hay figura de que- Sergio Muñoz, como le decía también al principio, hay que ser extraordinariamente responsable con lo que uno hace, dice respecto de dejar a una persona fuera de cualquier cargo público durante 5 años, que es la sanción finalmente que tiene la acusación constitucional, y nosotros cada capítulo lo vamos a ir viendo en su mérito. Creo Bien. que es lo que corresponde. Luciano Cruzcoque, senador de Bópoli. Muchísimas gracias y que tenga un buen viernes y un buen fin de semana también. Chau. Pero ustedes también, Claudia, un placer. Un Y placer. Connie,